Hola amigos, bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. Hoy día estaremos tratando el tema relacionado a el rol del síndico concursal, la llave maestra en el régimen concursal universal. Quédate hasta el final de este video y te lo explico de una manera breve y sencilla. Dentro del moderno derecho concursal existe una figura jurídica cuya importancia muchas veces no ha sido plenamente comprendida en la casuística jurídica ecuatoriana y con frecuencia en nuestra práctica judicial cotidiana resulta ser desfigurada y menospreciada al extremo de dársele un tratamiento equivalente a un simple perito que no es otra cosa que un auxiliar técnico ocasional, un perito contable o un administrador ocasional improvisado. Sin embargo, la doctrina concursal universal y moderna le reconoce al síndico concursal una dimensión muchísimo más trascendente e importante. El síndico concursal no es un simple perito. El síndico constituye uno de los órganos fundamentales que obligatoriamente deben participar en el proceso concursal, porque dentro del régimen concursal clásico y moderno suelen identificarse tres grandes órganos concursales. El uno es el órgano jurisdiccional representado por el juez concursal. El segundo es la Junta de Acreedores como órgano deliberativo de la masa de acreedores. Y en tercer lugar tenemos al síndico concursal como órgano técnico de administración, fiscalización y articulación del proceso, con una multiplicidad de funciones que se desplaza en dos manifestaciones. La una, examinando los fenómenos patrimoniales y la solvencia económica del deudor concursado, y la segunda, operando retrospectivamente en el pasado de las actividades del deudor y en dirección prospectiva, informando a los otros dos órganos concursales respecto de la eventual posibilidad de rehabilitación del deudor concursado. Al síndico concursal le corresponde, entre otras cosas, ejecutar tareas sumamente complicadas, muy difícil de reunir en un mismo profesional, puesto que debe opinar y ejecutar tareas en el área económica, financiera, contable, jurídicas y de administración. Para cumplir sus tareas en materia económica, debe nutrirse de toda la información necesaria para formarse una imagen del patrimonio del deudor, su negocio, su funcionamiento, su rentabilidad, su liquidez y los factores que están generando la crisis, para pronunciarse luego sobre su posibilidad de rehabilitación. En cuanto a las tareas contables, debe revisar los libros contables y la documentación del deudor concursado para confrontarla con la documentación de los acreedores, en base de cuya información debe formar el balance patrimonial con expresión del activo y del pasivo, conforme lo determina el artículo 435 del Código Orgánico General de Procesos. También debe realizar tareas en materia jurídica, puesto que debe revisar los títulos valores que se presenten, debe revisar títulos de dominios, así como procesos de carácter patrimonial que se sigan contra el deudor concursado, y también debe revisar aquellos procesos seguidos por el deudor concursado al que debe representar en calidad de sustituto procesal, conforme lo determina el artículo 434, último inciso del Código Orgánico General de Procesos. Finalmente, el síndico concursal debe ejecutar tareas de administrador, vigilando todas las operaciones y negocios en marcha del deudor concursado, tomando las medidas preventivas para impedir que se altere o se agudice la crisis del deudor concursado, debiendo rendir cuentas a la Junta de Acreedores y con la periodicidad que disponga el juez concursal, de conformidad con el último inciso del artículo 435 del Código Orgánico General de Procesos. Por lo anterior, no es exagerado afirmar que el síndico concursal constituye la verdadera llave maestra del concurso, porque si el síndico concursal cumple adecuadamente su función, las posibilidades de éxito del procedimiento concursal aumentan enormemente. Pero si el síndico fracasa, el concurso entero puede transformarse en un caos,
desconfianza y destrucción patrimonial. La razón es sencilla. El síndico ocupa una posición extraordinariamente delicada dentro del proceso. Por un lado, actúa como sustituto procesal del deudor respecto de determinados actos patrimoniales y administrativos, pero simultáneamente también cuida los intereses colectivos de la masa de acreedores. Es decir, no protege exclusivamente al deudor, ni exclusivamente a los acreedores. Su verdadero deber consiste en proteger la integridad, la transparencia, la racionalidad económica del proceso concursal en su conjunto. Y precisamente allí radica la complejidad de su misión. El síndico debe convertirse en una especie de administrador imparcial de la crisis económica. Debe diagnosticar la situación real del patrimonio concursado. Debe evitar ocultamientos o fraudes. Debe supervisar la conservación de activos. Debe transparentar información financiera. Debe facilitar la viabilidad de propuestas razonables de reestructuración y al mismo tiempo debe generar confianza tanto en los acreedores como en el órgano judicial. En otras palabras, el síndico no debería actuar como un liquidador obsesionado únicamente con vender activos, ni tampoco como un defensor ciego del deudor. Su función moderna consiste en administrar técnicamente la crisis para preservar el mayor valor económico posible. Y precisamente por ello, en los sistemas concursales más desarrollados, la calidad profesional, independencia técnica y solvencia ética del síndico son consideradas elementos esenciales para el éxito del procedimiento concursal. Porque el moderno derecho concursal ya no busca únicamente repartir escombros, busca organizar racionalmente la crisis. Y para organizar racionalmente una crisis económica compleja, el sistema necesita un órgano técnico especializado que inspire confianza institucional. Ese órgano es el síndico concursal. Por ello, quizás uno de los grandes desafíos pendientes del sistema concursal ecuatoriano consiste precisamente en revalorizar la figura del síndico concursal, fortalecer su especialización y comprender que su rol excede ampliamente el de un simple auxiliar judicial, porque en muchos concursos el verdadero destino del proceso no depende únicamente del juez concursal, ni mucho menos de los acreedores. Depende de la capacidad técnica y jurídica del síndico para convertir el desorden financiero en una reorganización racional y justa. Si quieres tener más información en relación al mito de la sindicatura concursal y otros más relacionados a la quiebra, consulta mi libro que está a vuestra disposición.